Les saludo, hermanos y amigos, en todo lugar que ustedes se encuentran. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Jeremías, capítulo 10, del versículo 6 al 7 y del versículo 10 al 13. Doy lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Por qué entre los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de agua en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Amén. Santo Dios, tú eres nuestro Dios. Señor, te honramos, te glorificamos, te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por el respirar. Gracias, Señor, por lo que tú das. Bendice, Señor, a tu pueblo. Hemos creído en ti, Señor. Bendice a tus hijos. Señor, nos afirmamos en la fe de tu palabra. Y tú, Señor, eres nuestro Dios. En ti confiamos. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que nos ha salvado. Bendice tu obra entre nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Esta es palabra del Señor. Los cristianos creemos en un Dios sobrenatural, el creador de todas las cosas, aquel que por su palabra constituyó el universo, el Dios todopoderoso que tiene poder para sostenernos, para haber creado todas las cosas y también para darnos vida. Este Dios es el Dios todopoderoso y sobre esto quisiera estar hablando, cómo este Dios se manifestó antes a través de los profetas, pero también se manifestó a través de su santo Hijo Jesús y se reveló a nuestros corazones, a nuestra vida. Vamos a ir viendo sobre esto, sobre la realidad de este Dios poderoso, cómo cómo obra en cada uno de nosotros. Vamos entonces con esta palabra del Señor. Este Dios único se reveló al mundo, como dice la Escritura, a través de los profetas y a través de la palabra del Señor. Pero en el tiempo determinado se reveló a través de su santo Hijo, el Señor Jesucristo. Como dice ahí en Hebreos capítulo 1, 3. Dice que Dios se reveló antes por los profetas, pero ahora se revela a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el Señor. Antes Dios habló a través de la Biblia, a través de Génesis, a través de todos los profetas, habló Dios a su pueblo. Pero en el tiempo determinado por Dios envió a su santo Hijo a vivir, a declarar su palabra, a declarar lo que había visto de parte de Dios, a darlo a conocer a los seres humanos, ir a la cruz, morir por nuestros pecados y luego resucitar de entre los muertos, y está entre nosotros el Señor. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 8 dice que hay un solo Dios. La palabra siempre está enfatizando eso, el antiguo como el nuevo pacto. Hay un solo Dios. En 1 Corintios dice que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Dios, para Él. Y un Señor, el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. A través de Jesús nos acercamos a la presencia del Señor. Dijo el Señor que solamente a través de Él podíamos ir a la presencia del Padre. Vamos a ir hablando sobre eso. Jesús es la imagen del Dios invisible, dice ahí en Colosenses. Es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas
y todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, del pueblo de Dios, el primero en resucitar de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. En Cristo nos reconcilió Dios el Padre con su sangre y con la cruz donde Jesús murió. Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos sustenta cada día con su palabra, con la palabra de su poder. Jesús aquí en esta tierra estuvo haciendo milagros, estuvo glorificando al Dios con hechos portentosos de su gloria. La enseñanza misma de Cristo, la predicación y la enseñanza, se dijo en aquellos días que se hablaba con poder, enseñaba y predicaba como quien tiene poder, no como hablaban los fariseos, no como hablaban los escribas, sino como alguien que tiene poder, porque había convicción, porque había estado en la presencia del Padre, y lo que escuchó del Padre lo hacía saber al pueblo, a la gente, a aquellos que escuchaban. El Señor Jesucristo predicó con poder, y se espera que cada uno de nosotros esté predicando esta misma palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es espíritu y es vida. Es palabra espiritual que vivifica, que fortalece el alma. Jesucristo es el Señor y Él está en medio de nosotros porque Jesús resucitó. Luego el Señor siempre estuvo obrando con poder sobrenatural. Dijeron de Él en algún momento cuando iba cruzando el mar de Galilea y anda sobre las aguas, y cuando le ordena allí al viento y al mar que se enmudezcan y que callen, y esto ocurrió. Aquellos que estaban junto a Él dijeron: ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? En el Señor Jesucristo estaba todo concentrado, todo el poder del Dios Todopoderoso. El Santo Espíritu de Dios estaba guiando sus pasos, estaba guiando su autoridad y su palabra. Había poder en Jesucristo el Señor, poder sobrenatural. Su poder fue incluso sobre la muerte, demostrando en la resurrección de la hija de Jairo algo maravilloso, algo que ocurre cuando este Jairo está dolido, no tiene ninguna clase de esperanza, y el Señor se acerca y sana y restaura la vida de aquella joven que había fallecido. Entonces el Señor es un Dios todopoderoso que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Resucitó a esta joven, la hija de Jairo, como también la viuda de Naín, una mujer que estaba dolida, había fallecido su hijo, y el Señor viene y lo resucita. Luego todos conocemos la historia de Lázaro, cuando también ha resucitado después de 4 días de haber muerto. El Señor Jesucristo ministró con poder, con autoridad, porque era el Señor, era el Hijo de Dios, era el Mesías que vino a ministrar con poder y autoridad. Eso solamente lo puede hacer Dios. Resucitó a Lázaro, y el Señor dijo ahí: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas son palabras de poder. Jesucristo nos resucitará cuando hayamos muerto, cuando nuestro cuerpo esté hecho polvo. El Señor nos va a resucitar. Es una palabra escrita. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Luego también ahí, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ni la muerte misma le pudo retener. Entonces aquí vemos que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor tiene poder para vivificarnos, aun cuando nos sintamos destruidos, nos sintamos derrotados. El Señor está ahí con cada uno de ustedes. No sé qué está viviendo usted en este momento, pero este Dios sobrenatural que le creó a usted, que le redimió, que envió a su Santo Hijo para que usted tenga una viva comunión con Dios, Dios le va a fortalecer, Dios le va a guardar, Dios va a estar allí en los momentos difíciles, aunque usted lo vea todo oscuro, aunque usted esté desanimado, aunque esté casi muriendo espiritualmente. El Señor tiene poder para fortalecerle.
Con su muerte, con la muerte de Jesús, allí en el Calvario venció al que tenía el imperio de la muerte. Por tanto, ahora la muerte no nos causa tanto dolor. El apóstol Pablo decía que no le tenía temor a la muerte, porque el Señor tiene poder para sostenernos aún más allá de la muerte. El Señor tiene poder para guardarnos de todo mal. En ese día allí en la cruz el Señor, cuando expiró, ocurrió algo importante. Ahí la tierra misma fue conmovida, la tierra tembló y las rocas se partieron. Ocurrió algo tremendo ahí, la tierra fue conmovida. Luego el cosmos, lo que nosotros podíamos ver, lo que podía verse, el sol, la luna, todas las estrellas, todo fue conmovido. Dice que el sol dejó de alumbrar en plena luz del día. Hubo oscuridad en aquel tiempo. Entonces, por la muerte de Cristo fue conmovida la tierra, el cosmos, el lugar de los muertos, y también la religión fue de algún momento estremecida. Entonces la tierra fue conmovida también, tembló y las rocas se partieron. Luego el cosmos fue conmovido. A plena luz del día el sol dejó de alumbrar, el lugar de los muertos fue conmovido, los sepulcros fueron abiertos y algunos santos que habían muerto antes los vieron caminar allí en Jerusalén. Algo tremendo ocurrió ese día que Jesús expiró. Luego también la religión misma fue estremecida, fue conmovida en sus cimientos. El lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese cortinaje del templo fue rasgado de arriba a abajo. Eso indica de que ahora la relación que usted tiene con Dios puede ser muy cercana. Puede ser totalmente cercana. Cuando usted clama a Dios en cualquier lugar, Dios le va a escuchar, porque no hay nada que impida que Dios le escuche. Ese lugar del cortinaje del templo fue rasgado de arriba a abajo y todos tenemos acceso libre a la presencia del Señor. Sea donde esté, donde quiera que esté, el Señor le escucha. El Señor quiere tratar íntimamente con usted. Dios siempre va a estar atento al clamor de su pueblo, aquellos que le claman, que buscan su presencia. Pero sabemos que la muerte no le pudo retener allí en el sepulcro a Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí hubieron testigos de su presencia, cómo Jesús había resucitado. Fueron testigos los 11 discípulos, luego unos 500 más, Pablo y otros muchos más le vieron después de haber resucitado. Se apareció a muchas personas. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y con todo esto, con el mensaje de Jesús es un mensaje de poder en todo tiempo. Fue un ministerio de poder en aquellos días. Luego el Señor extendió este poder a través de los tiempos, a través de la iglesia, a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Con todo, el mensaje de Jesús es un mensaje de poder de Dios. Las potestades de las tinieblas fueron exhibidas públicamente allí cuando Jesús murió en la cruz. Las potestades fueron exhibidas públicamente. Así cuando un ejército vencedor vence a otro, son los despojos de ese ejército, eran exhibidos públicamente. Aquí el Señor exhibió públicamente las potestades de las tinieblas, triunfando sobre ellas en la cruz. Hay poder en Jesucristo. El diablo está haciendo lucha de una u otra manera, pero es un diablo vencido. Cristo es el Señor que venció en la cruz del Calvario y tiene poder para sostenernos, para guardarnos. Y dice ahí en Romanos que Satanás está bajo los pies de Cristo. Al Señor sea toda la gloria. Hemos creído en este Dios de poder. Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar hasta el día que Jesucristo venga a buscarnos también con el poder de su diestra. Luego, el ministerio del Señor, su poder, su autoridad se multiplicó en miles de discípulos que creyeron en el Señor. Cuando el Señor les dio autoridad a los discípulos para predicar, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre los demonios, autoridad para ir y llevar la palabra de salvación a todos aquellos que reciban la palabra de Dios. Les dio autoridad. Esta autoridad que el Señor usó en su tiempo fue
transmitida también a aquellos que creen. Por eso la palabra de Dios, cuando es predicada con poder, la palabra de Dios se recibe, hace una nueva vida en aquel que la recibe. Hay una transformación que no la puede hacer nadie, solamente el Espíritu Santo en el corazón de la vida de la persona. Entonces, el ministerio de Jesús, después de haber muerto, después de haber resucitado, después de haber estado 40 días ahí con sus discípulos dando testimonio de que estaba vivo, que era real, y después fue al cielo, le dio autoridad a sus discípulos para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí en Marcos capítulo 16, del versículo 17 en adelante, dice que aquellos que creen echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es la palabra del Señor que se transmitió a los discípulos. Los que creen serían una extensión de las manos de Cristo para amar, para saludar a los demás con sinceridad, para imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Seríamos una extensión de sus manos, una extensión de de la voz de Cristo, diciéndole al mundo que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador y quiere salvarle. Somos la extensión de su voz, también somos la extensión de la vida y la obra de Cristo. Allí donde hay un discípulo de Cristo, allí donde hay un creyente en el Señor, se está proyectando la vida de Cristo a través de esa persona. Las personas que tienen una relación con esa persona, están relacionados con Él, van a escuchar, van a ver que hay un siervo de Dios, una persona que da buen testimonio de Cristo, una persona que tiene una palabra de esperanza, una palabra que viene del cielo, una palabra de poder y de autoridad también, incluso sobre las enfermedades. Hay poder en Jesucristo el Señor. Estamos orando constantemente por personas que están afectadas por COVID. Estamos orando, tocando el trono de la gracia y consiguiendo delante de la presencia del Señor sanidad para aquellas personas. Estamos rogando, estamos clamando porque la obra de Dios sea multiplicada en el corazón de las personas para que conozcan a Cristo. Hay poder y autoridad en Dios que vive, que es real, y que nosotros, si usted tiene acceso a la presencia del Señor Todopoderoso, entonces somos la extensión de las manos de Cristo para orar por los enfermos. Somos la extensión de la voz de Cristo para decirle al mundo que Dios le ama, que quiere salvarle, que quiere establecer un contacto especial de amor con esta persona y con todos los que vengan a la presencia del Señor. Somos una extensión de la vida y de la obra de Cristo para anunciar a otros que Jesucristo es el Señor y que está entre nosotros y que está obrando poderosamente en aquellos que le buscan y le aman. Somos extensión de la mano del Señor para tocar, para sanar y también para consolar a aquellos que están afligidos y necesitan una voz de esperanza, aquellos que están atormentados por el temor, para decirles que el Señor tiene control de todas las cosas, que no está nada perdido, que Dios está con nosotros, para decirle a aquellos que han perdido seres queridos, para decirles que el Señor va a estar con ustedes y que el Señor les va a guardar y que Dios no tiene nada fuera de control. Jesucristo es el Señor. Aún Él, el Señor, sigue estando aquí con nosotros. Su poder no ha cambiado. Dice la Escritura ahí en Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso nos indica que el poder que hubo en aquellos días cuando Él ministró está todavía con nosotros. El poder que hubo en aquellos días de la iglesia de los Hechos todavía está con nosotros. Él no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, pero Él no ha cambiado. Por eso debemos buscar a Dios en oración. Saber que Él siempre nos escucha. Buscar la presencia del Señor. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su amor no ha fallado. Su amor sigue permanente para con el ser humano. Él quiere tratar con cada uno de nosotros. Él espera que nosotros contemos con su ayuda. Él dice: no temas, yo te ayudo. Si usted está necesitando que alguien
intervenga en esta situación, el Señor les dice: no temas, yo te ayudo. Cualquier situación que sea, confíe en el Señor, busque en Dios su ayuda. Él dice: no temas, yo te ayudo. Él puede obrar en nuestras vidas. Él quiere escuchar su oración, quiere escuchar su clamor. Él nunca va a desoír el clamor de aquellos que le buscan en humildad delante del trono del Señor. Él quiere escuchar tu oración, amigo, hermano. Las circunstancias no limitan el poder de Dios. Aunque esté todo oscuro, Él más brilla allí en la oscuridad. Aunque esté todo entristecido, el gozo del Señor permanece en el corazón, en aquel que ha confiado en el Señor. Las circunstancias no limitan el poder de Dios. Él puede acercarse ahora mismo a aquellos que le acercan. Dios quiere acercarse a usted ahora mismo. Y usted le va a encontrar. Si usted ama a Dios, si usted desea, si usted tiene intensidad en el corazón para con Dios, de seguro que le va a encontrar. En Hebreos capítulo 7 dice respecto a esto: Él puede salvar perpetuamente a los que por Jesús se acercan a Dios. Y el mismo Cristo intercede por cada uno de aquellos que buscan a Dios. Intercede por cada uno de los que le buscan al Señor. Así que busque al Señor con todo corazón, recíbale en su corazón como Señor y Salvador, y Él le oirá. Él estará con usted, y luego, cuando esté pasando por dificultades, el mismo Señor estará intercediendo por aquellos que aman a Dios, aquellos que le buscan con corazón sincero. El Señor puede hacer una obra gloriosa en cada uno de nosotros. Esta situación de pandemia no limita para nada a Dios. A Dios no se le ha complicado la situación. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Confíe en el Señor. Él es su Dios. Él es aquel que le va a sostener. Él es el que dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el Señor que un día viene también con poder y autoridad. Esta palabra viva que bajó del cielo está presta para llegar a su corazón y decirle que Jesucristo es el Señor, que Él vive, que su poder es sobre todo poder, que no hay por qué temer, que todas las cosas están bajo el control del Señor. El Señor le bendiga, estimado amigo y hermano, y sepa que este Dios que usted ha creído como cristiano es un Dios sobrenatural, porque Él creó todas las cosas, es el único Dios verdadero, y Jesucristo es el Señor, el que está a su lado, y que por el poder del Espíritu Santo usted irá avanzando, creciendo en el Señor cada día, porque aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de que Jesucristo venga por usted. El Señor le bendiga. Amén. Soberano y santo Dios, tú, Señor, que hiciste milagros, hiciste proezas, Señor, allí en 2000 años atrás, y moriste en la cruz, y que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu poder no ha cambiado. Señor, derramaste tu Espíritu Santo a todos aquellos que creyeron en ti, Señor, para hacer que cada uno de nosotros podamos ser extensión de tus manos, extensión de tu voz, extensión de tu ministerio. Bendice a tu pueblo, oh Dios, Señor, bendice a cada hogar, guárdales, sosténles con tu mano poderosa, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. El Señor le bendiga, amigo y hermano. Amén.